Dios le bendiga, mi nombre es Wendy Ann Vélez. El capítulo que a mí me tocó fue el capítulo 23 en el libro que se titula El ministro en su comunidad. Cuando pensamos en el ministro y su comunidad, pensamos en el amor y el testimonio que debe dar el ministro en su comunidad. ¿Verdad? Eso es algo bien importante que debemos entender, es que el ministro debe estar activo en su comunidad, no nada más en su iglesia, también en su comunidad. Uno de los primeros puntos es: no debemos sentirnos superior que nuestra comunidad. El libro nos deja entender que el ministro no se puede sentir más alto que nadie, ¿verdad? Porque sabemos que Dios es el número uno, ¿verdad? Toda la gloria y la honra es de Dios. Pero el ministro debe estar también activo en su comunidad, ¿verdad? Debe ayudar a la comunidad, debe participar en cosas de la comunidad que sea para, ¿sabe? Que sea bueno, porque lo que no edifica, no edifica. Lo que no es de Dios, no es de Dios. Pero debe ayudarle a su comunidad, debe ser parte de su comunidad, y también haciendo eso puede enseñar que hay un Dios que ama y puede enseñar la palabra de Dios. Amén. Puede usar eso como herramienta. Voy a leer un versículo en Filipenses 2:3 que se lee en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Nada hagáis por contienda o por vanagloria, antes bien con humildad, estimado cada uno a los demás como superior a él mismo. Amén. Este versículo nos deja saber que no hagamos nada para darnos la gloria a nosotros mismos, sino seamos humildes y hagamos la voluntad de Dios. Salgamos a las calles, demos culto, hablemos la palabra de Dios. Vayamos y predicamos como hacíamos en los viejos tiempos. Porque la palabra nos dice que hablemos la palabra de Dios a toda criatura. Y eso tiene que ver mucho con la comunidad. Que debemos salir y hablar la palabra de Dios y hablar de sus testimonios para que la gente entienda que todavía hay un Dios que sana, salva y restaura. Amén. El segundo punto que me impactó mucho del libro, ¿verdad? Estos son nada más algunos puntos porque el libro tiene mucho, pero el segundo punto que me impactó mucho es que el ministro debe enseñar a la iglesia sus derechos como de votaciones y sus derechos como miembros activos en la iglesia. Algunas veces las iglesias no están enseñándoles sus derechos como miembros. Por eso es que algunas veces los hermanos no saben cuáles son las reglas de la iglesia, no saben la doctrina 100%, no saben si están en disciplina, no saben cuánto es el tiempo para dar la disciplina, porque los ministros no le estamos dejando saber a la iglesia cuál es el orden de la iglesia, cuáles son las reglas. Por eso es que es bien importante que nos sentemos y hablemos con la congregación y le dejamos entender cuáles son las reglas de la iglesia y cuáles son sus derechos como miembros de la iglesia activo. Otro derecho, ¿verdad? Es los derechos terrenales, los derechos de votaciones. Es importante que el ministro le enseñe a sus miembros o su comunidad los derechos de votar y votar por alguien que usted entienda que debe estar puesto por Dios y que debe orar antes de ¿verdad? Si desea votar, pueda votar. Pero eso es otra cosa que es muy importante que el ministro hable en su congregación, los derechos terrenales y los derechos espirituales. Amén. El tercer punto es: no podemos vivir, ¿verdad?, como ministros aislados de nuestra comunidad, sino ayudar a nuestra comunidad. Debemos participar con nuestra comunidad y dar un buen testimonio para que puedan ver las grandezas de Dios. ¿Verdad? Es importante que el ministro participe en su comunidad. Ayude a su comunidad. Si usted tiene que salir, ¿verdad? Aunque sea 2 o 3 horas, salir, decirle Dios le bendiga a la comunidad, darle 2 o 3 tatrados,
apuntar su número de teléfono y darle la dirección de la iglesia, cosas así para que la comunidad vea que ese pastor está activo con la comunidad, que ese pastor ama las almas, que ese pastor quiere conectarse con esas vidas porque quiere que esas vidas sean salvas, porque no es nada más todo en la iglesia y todo para la iglesia, también tenemos que salir y conectarnos con la comunidad. No es que participemos en las cosas que no son educadas para nuestra vida cristiana, pero sí tenemos que ir y ayudar a esa comunidad y ver cómo podemos ganarnos para Cristo y buscar esas almas para Cristo. Amén. El último punto es, debemos tener una buena conducta, un buen testimonio para poder representar a Cristo Jesús. Amén. Yo creo que eso es bien importante, que debemos representar a Cristo Jesús. No nada más en nuestro hogar, no nada más en nuestra iglesia, sino como ministros representar a Cristo en todo tiempo, en nuestra comunidad, donde quiera que nos paremos, que nuestro resplandor y nuestras acciones puedan representar a Cristo, que cuando vean ese ministro digan, oh, ese ministro es de Dios, no por cómo se viste, sino por cómo acta y cómo se conducta, y por su conducta. Amén. Quiero leer, ¿verdad?, en Santiago 3:4, ¿verdad?, que se lee en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Perdón, Hebreos 12. Hebreos 12:1. Ese es otro versículo. Hebreos 12:1, que dice, por tanto nosotros también, teniendo en derredor nuestro tan gran nube de testigos, despojemos de todo peso y de pecado que nos asedia, y corramos con paciencia la carrera que tenemos por delante. Amén. Tenemos una gran nube de testigos. Significa que hay gente que nos está velando a ver cómo actuamos. Y la forma que actuamos, buena o mala, puede cambiar la perspectiva de una persona inconversa. Mi actuar en mi comunidad puede traer a esa alma a Cristo o puede alejarla de Cristo. Por eso es que este último capítulo en el libro es bien importante. El ministro en su comunidad. Y con esto termino, es que el ministro debe estar activo en su comunidad, ¿verdad? Y debe conocer a su comunidad. Debe dar un ejemplo a la comunidad y debe tratar de ayudar a la comunidad, ¿verdad? Porque para eso nos llamó Dios. Dios no nos llamó nada más para estar parado en el altar a predicar, sino también predicar afuera y estar activo con nuestra comunidad. Porque para eso Dios nos llamó, para ir y predicar el evangelio a toda criatura también. Dios lo bendiga. Hasta aquí mi resumen de mi capítulo y estos fueron los puntos que me llamaron la atención a mí. Dios los bendiga y hasta aquí mi video.